Usted es un ejemplo de alguien que no ha padecido en carne propia una desaparición y está involucrada. Por supuesto, tengo 9 años acompañando familiares de víctimas a nivel nacional. ¿Por qué lo hago? Porque tengo 3 hijos y los quiero seguir teniendo. Porque los seres humanos tenemos que estar o vivos o muertos, pero no podemos estar desaparecidos. Eso no es normal. Tenemos que rebelarnos contra esa cotidianeidad. Cada vez que tengamos enfrente la noticia, ya sea por un medio, ya sea por un vecino, ya sea por un familiar, de que hay alguien desaparecido, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Estamos hablando de lo más importante de este planeta, los seres humanos. No podemos ser indolentes, indiferentes. También entiendo que las personas tenemos miedo a las víctimas y te alejas. Las mismas familias de víctimas de desaparecidos se quedan solos en 3 meses. En el momento de la desaparición todos quieren ayudar, pero se empiezan a aislar, les da miedo, ya no te juntes allá, no vayas, qué tal que algo pasa, luego estar cerca de ellos es peligroso y se empiezan a quedar solos por todo su ambiente, por su propia familia y por el Estado. Principalmente los responsables son los que tienen la obligación de garantizar nuestra seguridad y de procurar justicia, y no lo hacen. Entonces, hoy lo menos que puede hacer el nuevo gobierno, ya que puede decir que él no lo cometió porque ellos hace 10 años no estaban en esto, es garantizar los recursos suficientes para que se exhumen todas esas personas, se identifiquen, para que se prevenga, para que se capacite tanto a los servidores públicos como a la sociedad en general, para que esto no siga sucediendo. ¿Cómo ha sido la interlocución con el nuevo gobierno? Ha sido muy esperanzadora. Han tenido una actitud que no habíamos visto en 9 años que tenemos haciendo esto y conocimos pues todo el gobierno del calderonismo y del peñismo. Hemos visto acciones, hemos visto disposición, pero necesitamos que esto se traduzca en hechos. Y los hechos para buscar personas desaparecidas necesitan tener muchos ceros atrás y mucho dinero. Don Martín, ¿cómo es tener a una persona, a un familiar desaparecido? ¿Cómo son sus días? ¿Cómo son sus noches? ¿Cómo son las noches de los familiares de Mónica Alejandrina? Pues mira, te cambia la vida, te cambia completamente porque te metes en un torbellino oscuro en donde además son tus pensamientos de lo que puede pasar, de lo que pudiera haber ocurrido, de dónde puede estar, de si tendrá frío, de si llegará, no llegará. Y viene incluso una reflexión dentro de la misma familia en términos de qué hice bien, qué hice mal, por qué a mí. Al final del día es una situación que, como comenta Valentina, efectivamente aísla a las familias por el miedo, aísla a las familias porque muchas veces no hay el qué decir, no hay esa comprensión. Y finalmente las familias pues tienen que vivir en el día a día. Si no se tiene un sustento, un anclaje a lo mejor hacia la vida, muchos incluso mueren de tristeza. En el colectivo tenemos gente que ha muerto en la búsqueda. Tenemos gente que su salud se disminuye drásticamente porque vienen problemas que se derivan justamente del estrés, de la falta de alimentarse y toda esta situación de desesperanza, porque lamentablemente es una situación que cuando ocurrió en el caso de Mónica se cumplen 15 años en diciembre, de este diciembre, y si bien las cosas han cambiado en torno a cómo se ve y la actuación, digamos, y los instrumentos que se tienen hoy en día para la búsqueda, anteriormente era una situación totalmente aislada. Y esto trae como consecuencia pues que las familias se tengan que desgastar, por un lado investigar, por otro lado buscar, por otro lado protegerse, porque lamentablemente siempre están coludidas las autoridades. Para que haya represalias. Exactamente, y es el caso. Nosotros tuvimos que cambiar nuestra residencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día hay esa colusión y eso obviamente pues está en detrimento de
de que se intente contra la vida de los demás. Muy bien, para cerrar, a reserva de que este espacio se quede abierto para lo que ustedes ordenen, para lo que ustedes quieran compartir, cierren con algo que no se haya dicho en ningún otro medio de comunicación a propósito del día de hoy, que se haya que apuntar, que se haya que decir y que se haya que convocar. Bien, yo diría que ningún dinero va a alcanzar para buscar ningún dinero programado, destinado desde el recurso público tradicional. Necesitamos ingresos extraordinarios y dado que las víctimas son la cara más terrible y más nítida de la acción de la delincuencia organizada, tanto la formal como la informal, me refiero a los que están coludidos en el gobierno, tendríamos que exigir que el presidente destine parte de los recursos que se obtienen de la extinción de dominio, del abandono de propiedades de la delincuencia organizada, cuando menos la mitad debería estar destinada a las víctimas. Y no hay víctimas con mayor dolor que las víctimas de desaparición de seres humanos. Les agradezco muchísimo que hayan venido acá, nuestra solidaridad a nombre de todo por supuesto, el espacio. Ojalá y lo puedan transmitir con los familiares y con los colectivos y con los movimientos. ¿Alguna convocatoria que haya que hacer? Quisiera yo agregar dos cosas. Una, pedirle al fiscal general de la República ¿Sí? que reciba Alejandro Gersmanero. Que reciba al movimiento por nuestros desaparecidos en México, dado que él es una pieza fundamental para que todos los tres órdenes de gobierno, con los instrumentos que se están generando, se pueda desarrollar una búsqueda sistemática. Y por otro lado, simplemente decirles que en este momento, a nivel nacional, en 18 estados, estamos realizando actividades que tienen que ver con este día tan importante para visibilizar y para hacer notar esta gran tragedia, y que no solamente en México, sino también hay 3 países de Centroamérica que están junto con nosotros trabajando en el movimiento por nuestros desaparecidos en México, que hoy en día estamos en esta dinámica. Ahí está, les agradezco mucho que hayan tenido la confianza en este programa. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más de Pisa y Corra, no se vayan. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.